Bueno, a continuación vamos a escuchar a la doctora Isabel del Carmen Colecchia. La doctora Colecchia es médica, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en clínica médica, con posgrados en profesorado superior en Ciencias Médicas de la Universidad Católica, maestría en Ética Biomédica por el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, auditoría médica en servicios de salud y organización y administración hospitalaria por el Hospital Dr. Cosme Argerich. Es docente del Instituto de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina, docente titular de Bioética en la Licenciatura de Enfermería de la Universidad del Salvador y Hospital Alemán, docente de la Cátedra de Deontología en la carrera de Enfermería de la Universidad del Salvador y Hospital Alemán, docente colaboradora del curso de Bioética Médica de la Asociación Médica Argentina, secretaria técnica del Comité de Ética Independiente en Investigación del Hospital Alemán de Buenos Aires, consultora del capítulo de Bioética y Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina y es integrante del Comité de Bioética asesor del Colegio Argentino de Cardiología. La doctora va a hablar sobre el tema relación médico-paciente y la veracidad en la comunicación. Buenos días a todos. Agradezco al Consejo por la invitación, agradezco a Elena, amiga de hace muchos años, también por la invitación. Muy linda la presentación, pero a mí me gusta decir que yo soy médica, simplifico en esto, soy médica, hija de médico, nieta de médicos, casada con un médico, ¿no? Y bueno, y otros familiares también, pero soy médica por sobre todo, mi especialidad de base ha sido la clínica médica, o sea que la relación médico-paciente ha sido el pilar fundamental de los casi 34 años de profesión que yo tengo. El tema va a ser relación médico-paciente, veracidad y comunicación. Trataré los 3 puntos y en la parte final trataremos de aunar los 3 conocimientos. El de relación médico-paciente, el de lo que es la comunicación en la relación médico-paciente y lo que es el tema del valor de la veracidad. Comenzaré dando 2 clasificaciones que tienen que ver con la toma de decisión en la relación médico-paciente y expondré la del doctor Robert Beach, que es un médico americano, oncólogo, exdirector del Instituto Kennedy de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, donde él dio una clasificación sobre cómo tomar las decisiones entre el médico y paciente y expresó 4 tipos de forma de relacionarse. Un modelo sacerdotal, que es semejante al modelo paternalista de la clasificación que veremos a posteriori, el modelo sacerdotal basado en la tradición hipocrática y demás, donde el que tomaba las decisiones era pura y exclusivamente el médico. En segundo lugar, un modelo ingenieril. En este modelo toda la información es dada por el médico hacia el paciente y en definitiva el que toma la decisión es el paciente. Un modelo colegial, que es una relación de tipo simétrica, donde no existe la asimetría habitual de toda relación médico-paciente, donde el que posee el conocimiento es el médico. Y en tercer lugar, una relación contractualista, que es una relación muy individualista y legalista, donde el médico tiene la autoridad a nivel de lo que es la ciencia y el paciente decide en cuanto a sus valores, creencias y sentimientos. El segundo modelo, que es el más conocido, es el modelo de Ezequiel y Linda Emanuel, matrimonios en un momento, los 2 médicos americanos, especialistas en clínica médica, Ezequiel Emanuel, especialista en oncología, y Linda Emanuel, especialista en gerontología. Esta clasificación se da en el año 1994, 20 años después que la clasificación que les mostré previamente, que fue la dada por Beach. Ellos toman en consideración la clasificación previa y ellos llaman al primer modelo como modelo paternalista. Modelo paternalista, acostumbrados nosotros a escucharlo
¿no? Donde el médico era el que tomaba las decisiones. Hoy un modelo en muchos casos criticado, en mi opinión personal, creo que es un modelo que marcó una determinada época. O sea, no podemos comparar, o yo no podría comparar la medicina ejercida en la época de mi padre o de mi abuelo con la medicina actual, en lo que la importancia que se le daba al médico en ese momento, y hoy una relación más simétrica entre el médico y el paciente, dejando de lado lo que es el conocimiento que puede tener el profesional. Entonces, por mi parte, yo la relación paternalista no la critico, la tomo en consideración como que marcó una determinada época. Por el otro lado, ellos consideran un modelo informativo donde el médico le brinda toda la información al paciente, tanto con respecto al diagnóstico, con respecto a la terapéutica, con respecto a los riesgos y beneficios, con respecto a las estadísticas, ¿sí? Con respecto a la terapéutica a seguir y qué proporciones van a existir en una buena evolución de la enfermedad o no. Yo creo que en este tipo de modelos se desliga la responsabilidad del médico en cuanto a lo que es la parte afectiva que se tiene que mantener en la relación médico-paciente. Los últimos dos modelos, modelo interpretativo y deliberativo, tienen, yo creo que deberían ser los modelos que se deberían practicar actualmente. En el modelo interpretativo, el médico cumple su rol, pero trata de ayudar al paciente a tomar la decisión. En este modelo, el paciente es el que exclusivamente toma la decisión, a diferencia del modelo deliberativo, donde también el médico estimula al paciente a ver sus valores, a ver lo que realmente quiere para tomar una decisión, pero en este caso, en el deliberativo, la decisión es consensuada, ¿sí?, entre el médico y el paciente. Yo creo que hoy por hoy sería el ideal de toda relación médico-paciente, que la decisión en cuanto a la terapéutica, explicándole adecuadamente, como veremos más adelante, y demás, se pueda tomar una decisión consensuada entre el profesional de la salud y el paciente. No podemos dejar de nombrar, cuando hablamos de relación médico-paciente, al médico y filósofo español Laín Entralgo, que él habló de que en toda relación médico-paciente hay 5 momentos. Estos momentos por los que pasa esta relación tenemos, en el primero, un momento cognoscitivo, que es el que emplea el profesional aplicando toda su ciencia para tratar de llegar a un diagnóstico de una determinada patología, que en ese momento cognoscitivo también el paciente, desde el punto de vista de la comunicación, nos tiene que ayudar, porque si el paciente tiene confianza, el paciente nos expresa a nosotros lo que realmente siente, ¿sí?, o dónde podemos recabar determinada información, o nos da los medios para recabar esa información, vamos a poder llegar a un diagnóstico muchísimo más rápido. Y muchas veces, viéndolo desde mi lado de auditora, por el lado de la clínica llegaríamos a un diagnóstico más rápido, y por el lado de la auditoría evitaríamos determinados estudios innecesarios que, cuando no se recaba toda la información pertinente, muchas veces se solicitan, ¿sí? El momento afectivo, el histórico-social y el ético-religioso, sin tener que ver con ninguna religión en particular, acompañan a los dos primeros momentos. O sea, no cumplen un determinado espacio dentro de esta relación, sino que van acompañando a los distintos momentos. El momento afectivo, que consiste desde el primer momento, cuando el médico le da un apretón de manos o le da un beso al paciente, que yo agregaría: el médico también se debería levantar de su escritorio, acercarse al paciente para recibirlo en su consultorio, que es lo que últimamente no está pasando, por lo menos lo que los pacientes habitualmente nos cuentan. El médico no se levantó del escritorio, seguía mirando su computadora o leyendo la historia para saber a quién tenía delante.
el momento histórico-social, que está relacionado con las características culturales, sociales, de los integrantes de esta relación, y el momento ético-religioso, que se extiende desde que el médico tiene la vocación de seguir la medicina hasta todo aquello también aportado por el paciente. Yo quiero aclarar que el doctor Lain Entralgo, que fallecido en el año 2001, fue un médico que escribió mucho sobre la relación médico-paciente. Él hablaba de una relación dual entre el profesional de la salud y el paciente, donde uno era el enfermo, un necesitado de ayuda, y el médico en una acción beneficente de colaborar y tratar de ayudar a ese paciente. Por eso él hablaba de esta relación intersubjetiva y no unilateral por parte del médico. La primera parte fue explicar un poco a grandes rasgos cómo se da la relación médico-paciente, cuáles son las clasificaciones que están dando vueltas. Hay muchísimas más, pero quise tomar en consideración dos que tenían que ver con la toma de decisión, ¿sí? Porque la toma de decisión también tiene que ver con la forma de comunicar. El proceso de comunicación está integrado por cuatro cosas. Una, las dos personas que intervienen, el emisor y el receptor. Otra, por el mensaje, o sea, lo que uno quiere comunicar, tanto a nivel verbal como no verbal, y por el otro lado, el mensaje que uno quiere comunicar, y por el otro lado, el medio o canal, tanto a nivel verbal como no verbal. En el caso del emisor, es el que emite una información, en el primer lugar sería el papel del médico, pero el receptor también en algún momento se transforma en emisor cuando a nosotros nos da una respuesta, y nosotros también nos transformamos en receptor de la respuesta dada por el paciente. Entonces, es un proceso que se da en ambas direcciones, es un proceso bidireccional entre el médico y el paciente, a los que en muchas oportunidades tenemos que agregar a la familia, cuando el paciente acepta que la familia participe, porque muchas veces el paciente no permite que la familia se entere de lo que le está sucediendo, y nosotros debemos ser respetuosos de la voluntad del paciente, porque el primero que tenemos que tener en cuenta es el que nosotros tenemos enfrente. En eso, en mis 34 años de profesión, ha cambiado. Cuando yo comencé, al que uno daba la información sobre una determinada enfermedad que padecía el familiar, era a los familiares, sobre todo cuando era una enfermedad grave, invalidante o con un pronóstico de vida reservada a corto plazo, ¿sí? Hoy por hoy, al que se le da la información, y ya veremos de qué forma, es al paciente. Y el paciente decidirá si hace partícipe o no a el entorno que lo rodea. En este mensaje que uno transmite hay tres características. Por un lado, la filtración. Cuando nosotros nos referimos a filtración, es cuando recibimos una determinada información por parte del médico, es ese sedazo por el cual nosotros pasamos, o ese filtro por el cual nosotros pasamos esa información, y ese filtro está dependiendo de los sentimientos, de las características, del contexto, de la patología, etcétera. Con respecto a la codificación, y acá puse un ejemplo, la codificación es el mensaje transmitido por el médico al paciente. Ese mensaje puede ir en un idioma que el paciente lo entiende, o puede pasar, como en el ejemplo, en un idioma que el paciente no lo entiende. Entonces, ese paciente no va a poder decodificar el mensaje. ¿Sí? Entonces, la codificación es que el mensaje tiene que tanto el emisor como el receptor comprenderlo, porque así el receptor, siendo el paciente, nos va a poder dar una respuesta. Si el paciente no entiende, ¿sí?, nunca nos va a poder dar una respuesta. Y siempre, habitualmente, cuando el paciente no entiende, buscará un médico que sea de su confianza, que le puede explicar lo que el otro médico le quiso decir cuando empleó determinados tecnicismos tan utilizados en el ámbito médico. En España
se han ido dando a través de los años congresos sobre lingüística. Y congresos sobre lingüística, o sea que evidentemente el tema de la comunicación es un tema trascendente que no solamente abarca la relación médico-paciente, esto está realizado por psicólogos que se encargan de estudiar la terminología, cuál es la respuesta de los pacientes y demás. En este caso, ellos dan un ejemplo de cómo se expresa el médico ante un paciente sobre, por ejemplo, un caso de cólera, explicando con terminología científica, que no lo voy a leer porque si no me voy a quedar corta con el tiempo, ¿no? Bien. Explicando con terminología científica lo que los síntomas que el cólera podía llegar a producir en ese paciente. En un segundo paso de las actas, ellos explican cómo el médico debería explicar al paciente. Cuando se habla de cianosis, hablar de coloración azulada de la piel. Cuando se habla de bradicardia, hablar de disminución del pulso. Cuando se habla de el tipo de diarrea y por qué se producían las pérdidas de líquido, en contraposición a todas las alteraciones, empleando terminología médica que el paciente realmente no entiende. Esto a nivel teórico dado en un congreso. A nivel de la práctica diaria, tenemos infinidad de ejemplos para referirnos a los tecnicismos empleados por los profesionales. Ejemplo, ¿cuántas veces, y disculpen los cirujanos presentes, cuántas veces han venido cirujanos y le han dicho al paciente, bueno, vamos a realizar una colecistectomía laparoscópica que la programamos para el día lunes a tal hora? Llegamos los clínicos y el paciente me dice, no sé, vino el cirujano y me comentó que me va a hacer, no entendí bien qué, y muchas veces tenemos que calmar la ansiedad producida por la terminología tan técnica empleada. Otra, señora, me temo que el tejido de su dedo está necrosado a la altura de la segunda falange y habrá que amputarla. ¿Sí? Otra. Eso a nivel de términos. Otra a nivel de siglas. El paciente tiene, mire, su familiar o usted ha presentado una FA de alta respuesta, cuando nosotros creemos que el paciente tiene la obligación de saber lo que es una FA. O vamos a hacer una videocolono, cuando deberíamos explicarle qué es una videocolono, ¿sí? Y explicarle también, dentro de las cosas que tiene una videocolono, que la preparación para una videocolono, sobre todo en las 24 horas previas al estudio, es bastante desagradable, ¿no? Y los pacientes recién se enteran o recién lo comentan cuando hicieron la preparación para el estudio. Otro ejemplo, le voy a solicitar dosajes de T3, T4 y TSH. Inclusive hoy pasa que los pacientes, cuando uno le pide un laboratorio, nos dicen, ¿y no me va a solicitar T3 y T4? Como si el paciente supiera qué acciones tiene la T3, qué acciones tiene la T4, ¿sí? Cómo es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroide, ¿no? Para poder dar una explicación acorde con el tema. O usar palabras que a nivel internacional se utilizan a nivel general en todos los países, inclusive en los de habla hispana, que es utilizar términos ingleses, ¿no? Como es, por ejemplo, vamos a realizarle un triple bypass, ¿sí? Sin explicarle al paciente. Yo creo que para los que somos clínicos y tenemos habilidades para dibujar, a mí el dibujo me ha servido mucho para explicar a los pacientes y calmar angustias y ansiedades. Porque cuando el paciente entiende sobre qué está parado, cuál es su patología y qué es lo que se le va a hacer, afronta el diagnóstico, afronta el tratamiento con mucha mayor tranquilidad, mucho más seguro y confiando muchísimo más en el médico y apoyándose en el médico. Hablamos de la comunicación verbal, tanto sea, en este caso hablábamos de la comunicación lingüística. Hay otro tipo de comunicación dentro de la verbal que se llama paralingüística. La comunicación paralingüística sería toda aquella que está relacionada con las manifestaciones que hace el paciente, los silencios, cuando el paciente comienza con los o corta
una determinada oración, porque entran a jugar en el medio un montón de sentimientos y de afecciones con respecto a lo que el médico le está refiriendo. Y en segundo lugar, contamos con la comunicación no verbal. Lo que hablaba antes, lo del apretón de manos, lo de levantarse de la silla, lo de poner una mano arriba del paciente, todo ese tipo de actitudes por parte del médico son muy valoradas, así como son muy criticadas el no tener este tipo de actitudes, sobre todo con determinados pacientes cuando lo necesitan. Cuando hablamos de valores, que hoy se habló en todas las exposiciones, se tocó el tema de valores, yo rescato una definición de Frondizi Riccieri, médico filósofo argentino, hermano del que fue presidente, donde dice que los valores son realidades ideales que acreditan y enriquecen a la persona que los posee, la lleva a una meta determinada y lo orienta en su camino existencial, estimulando el crecimiento personal. El doctor Frondizi aclara que todos los valores tienen polaridad, se refiere a una polaridad positiva o negativa, en el caso de, por ejemplo, la justicia y la injusticia, en el caso de la comunicación y comunicación de la verdad, tenemos lo que es comunicar la verdad y otros que se guían y comunican a veces mentiras para tratar de tapar lo que es la verdad y que no sea dolorosa para el paciente. Y, como todos seres humanos, cada uno en su fuero más íntimo tendrá un orden jerárquico de los valores y de las preferencias. No todos tenemos en nuestra escala los mismos valores en las mismas posiciones. Estos son algunos de los valores que yo creo que son fundamentales en la relación médico-paciente, donde, si ustedes se ponen a ver en el listado que hice, solamente el primero tiene que ver con la competencia o capacidad intelectual y profesional. Todos los demás valores tienen que ver con cómo debería ser una relación médico-paciente ideal. El interés por el paciente, la prudencia que ya fue hablada en el día de hoy, hablando en referencia a Aristóteles como el justo medio entre dos extremos, la honestidad, la responsabilidad, responder por los actos de uno, la solidaridad, la benevolencia, o sea, el buen querer. Y me dedicaré a los dos últimos, que son la empatía y la veracidad. Como de la empatía ya hablaron, lo único que quiero decir que en relación a la empatía, en la relación médico-paciente, y como bien dijo el doctor, cuando habló de ponerse en el lugar o ponerse en los zapatos del otro, como decía Gandhi, ¿no? La persona empática es capaz de escuchar no solamente a los demás y entender los problemas y motivaciones. No significa estar de acuerdo con el otro dejando de lado las propias convicciones, sino que es la capacidad de dejarse implicar en su mundo emocional. Esto tiene que ver con la empatía, y la empatía también tiene que ver con el diálogo. Entonces, cuando hablamos nosotros del diálogo que tenemos que tener con los pacientes y la importancia de la veracidad en la comunicación, Ullan y Childress hablan de que la veracidad en la comunicación es una obligación y un deber y que tenemos todos los profesionales, por tres cosas. Una, es un deber o es una obligación en respeto hacia el paciente que nosotros tenemos enfrente. En segundo lugar, es una demostración de fidelidad hacia el paciente y de mantener la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de decir la verdad. Debemos buscar la forma de decir la verdad. Lo que sí está mal es mentir. Veremos de qué forma diremos la verdad, cuánto tiempo nos llevará, qué es lo que el paciente puede llegar a aceptar si en ese momento no se puede decir la verdad, sobre todo cuando el paciente es vulnerable o cuando tiene determinada patología que le produce incapacidad o que un final cercano a corto plazo. No podemos contarle al paciente toda la verdad y de golpe, sino que tenemos que ser proporcionados al momento, a la situación y a cómo se encuentra ese paciente en ese determinado momento.
Y la tercera es que la confianza entre las personas que forman parte de esta relación se debe justamente a que el profesional transmita la verdad, ¿sí? La forma de transmitir y cómo la transmite, por más que sea una verdad que anuncie una grave enfermedad y demás, el paciente lo va a poder interpretar y receptar de una forma totalmente distinta. Bueno, con respecto a la veracidad, entonces, la veracidad, la forma de informar debe estar planificada, ser clara y sencilla, debe ser proporcionada a cada caso concreto. Nosotros sabemos que en medicina ninguna patología es igual a la otra porque todos los pacientes somos totalmente distintos. Entonces debe ser proporcionada a cada caso concreto. Nosotros vamos a tener pacientes que quieren saber en una de las primeras entrevistas a qué diagnóstico se ha arribado y cuáles serían las terapéuticas a seguir acorde con la patología de base. Y vamos a tener otros que no van a querer saber la verdad. Inclusive vamos a tener otros pacientes que van a elegir a un determinado familiar para que nosotros le transmitamos cuál es la enfermedad que tiene y cuáles serían los pasos convenientes a seguir. El único problema de todo esto es la mentira. Si nosotros mentimos, ¿no?, y el paciente se da cuenta de esa mentira, se rompe esa relación de confianza que debe existir en la relación médico-paciente. El paciente no vuelve a confiar en ese profesional. Inclusive, muchas veces busca a otro profesional alternativo, ¿sí?, cuando él se da cuenta de que el médico le está mintiendo. Con respecto a las conclusiones, la comunicación es el instrumento principal. Yo me formé en el Hospital Rivadavia, pertenecía a la sala 16, que ya no existe, donde uno de los médicos que a mí me formó fue el doctor Jauregui. Y el doctor, yo me acuerdo que siempre que entraba a la sala con toda la troupe de estudiantes en su momento y médicos después, se sentaba al lado de la cama del paciente y lo primero que hacía era hablar sobre el mantelito o un adornito que el paciente tenía en su mesita de luz. Esa era su forma de encarar al paciente y él nos decía que dentro de la relación médico-paciente, la comunicación, el tratar de transmitirle al otro un determinado grado de confianza para que el paciente se abra era fundamental, ¿sí? El otro es que se requiere el arte de saber escuchar, ¿sí?, el arte de saber ver también. Lo que critico hoy por hoy de muchos profesionales es el no mirar a los pacientes, el estar, sobre todo el médico de consultorio, el estar sentados en un escritorio, no levantar la vista, estar pensando solamente en lo que tiene que escribir en la historia, tanto sea en la historia en ficha como en la historia en la computadora, ¿sí?, y no observar. Nosotros con la observación también nos damos cuenta de un montón de características que presenta ese paciente, por ahí no relacionadas exclusivamente con la enfermedad, muchas veces sí, porque si nosotros vemos a un paciente amarillo, no necesitamos mucho tocarlo, si no sabemos para qué lado, o si lo vemos demasiado pálido, también sabemos para qué lado ir con los pedidos de estudios, ¿sí? Pero también muchas veces nos lleva a ver en qué condiciones emocionales se encuentra ese paciente. Si para mí era si es un paciente mío de mucho tiempo y era un paciente que siempre se presentaba en forma alineada, ¿no?, y limpia, higiénico y demás, y de repente yo lo veo de forma desalineada, lo veo que su higiene personal ha decaído, bueno, evidentemente algo está pasando y para eso hay que mirar, ¿sí?, hay que saber ver. Por parte del paciente, a una mayor exposición verbal tendremos la posibilidad de identificar los problemas y las necesidades en todos los órdenes. Explicarle al paciente es fundamental. Cuando nosotros tenemos a un paciente que comprende qué es lo que le está pasando, ¿sí?, tenemos una gran parte del proceso ganado. Y
la cordialidad, el lenguaje proporcionado a las circunstancias, a las características del paciente, a las características sociales, a las características históricas, a la preparación, al sexo, a la edad del paciente, ¿sí? Son fundamentales. Por eso la proporcionalidad en la relación médico-paciente y en el tema exclusivo de la comunicación es importantísima, ¿no? Nosotros estamos ante personas que tienen características totalmente disímiles y que con una misma patología cada paciente lo manifiesta y lo interpreta desde su perspectiva, poniendo en esa patología un montón de sentimientos, de ansiedades, de angustia, de preocupaciones, etcétera. Para finalizar, esta es lo que yo elegí para finalizar la ponencia, que es unos comentarios que Diego Gracia hace sobre cómo debe ser la vocación médica, sobre las características que tiene que tener el profesional, cómo debemos trabajar con los valores y las virtudes, enseñar, practicarlas, enseñar a los que se están formando a el valor de la importancia de la comunicación, enseñar en la comunicación, aunque yo creo que una de las partes es totalmente innata y va con las características personales de cada uno de nosotros. Entonces, lo leo. Para alcanzar los bienes internos propios de una profesión se exige a quienes participan en esta que desarrollen determinados hábitos y actitudes que tengan una predisposición a lograrlos. No basta la formación en conocimientos y habilidades, sino que es preciso aspirar a la excelencia del carácter en el sentido más, no veo bien de acá, más clásico, aspirar a la virtud. El profesional sanitario que pretende la excelencia huye de la mediocridad, de la medianía, busca ser competente en su ámbito de actuación. A la técnica virtuosa debe unirse, pues, la virtud moral. Caminar para alcanzarla es una obligación moral que no se puede imponer, solo se puede promocionar y exhortar su consecución. Dos comentarios para terminar. ¿Estoy en tiempo? Bien. Dos comentarios para terminar. Una, que en todos los años de mi profesión me crié en un ámbito médico, vivo en un ámbito médico. Yo creo que el valor de la comunicación es fundamental. Nosotros, cuando estamos del otro lado y somos pacientes, creo que en línea general no buscamos al profesional que sea brillante en lo académico, sí tratamos de buscar a aquel profesional que reúna determinadas características y tengan que ver con todas estas virtudes que venimos hablando desde temprano hoy y que, bueno, que hoy yo también he remarcado. Buscamos al profesional que nos comprenda, al profesional que nos entienda, al profesional que trate de ayudarnos en el momento que nosotros sentemos y tengamos la patología que tengamos. Bueno, nuestros pacientes es igual, es lo mismo que cuando nosotros somos enfermos. Y hoy, mientras el doctor hablaba, y como soy la única mujer, me puedo explayar en un ejemplo más. Y quiero comentarles que mi hija mayor, hablando de los hijos, mi hija mayor, y hablando de la neonatología, como habló el doctor, hoy tiene 31 años, fue una prematura que nació con 500 gramos de peso y 5 meses y medio de gestación. Estuvo atendida por brillantes profesionales a nivel técnico y a nivel humano, pero sobre todo a nivel humano. Estoy hablando de hace 31 años, en una época donde no existían las técnicas de fertilización asistida, no existían los embarazos múltiples, donde muchas de las cosas se hacían a pulmón. A mi hija se la pesaba en una balanza esterilizada de farmacia, porque ustedes saben que las balanzas de pediatría van de 10 en 10, y en ese momento si aumentaba 5 gramos,
todos los de que conformábamos el equipo de salud hacíamos una fiesta. Yo, gracias a esos profesionales que no tomaron en consideración que para los libros de pediatría un chico de tan bajo peso no tenía posibilidades de vida, yo, gracias a esos profesionales que para la ciencia en ese momento no teníamos en nuestras manos todas las cosas que tenemos hoy a nuestro alcance, donde muchas cosas se entendían a fuerza de la práctica diaria, ¿sí? Y si esos profesionales hubieran seguido al pie de la letra lo que indicaban los libros en ese momento, hoy por hoy yo no tendría una hija de 31 años, feliz, abogada, ¿no? Entonces, bueno, por eso rescato, este es un extra, quería comentarlo porque los dos doctores que estuvieron previamente me hicieron recordar este episodio de mi vida que para mí tiene una importancia trascendental, sobre todo lo que yo digo de que tiene que ser la relación médico-paciente, donde la única forma de que nosotros volvamos a humanizarla es teniendo en consideración todos estos valores que fueron expresados hoy. Muchas gracias.